Feliz sábado, que Dios les bendiga. Felices de estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes hoy un tema que, si bien es recurrente, es una nueva arista de ese tema, una nueva forma de comprenderlo y de entenderlo, que pienso yo que, por lo menos yo nunca lo he escuchado antes, ¿sí? Y entiendo que Dios quiere que entendamos nosotros hoy. Lo que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con el espiritismo en relación con la doctrina de la Trinidad. Sé que para muchas personas este tema es recurrente, pero para mí es el tema más precioso de toda la Biblia. La relación entre Dios y Cristo. Es el tema más precioso de todos. Y Satanás quiere oscurecer el tema más precioso de toda la Biblia. A tal punto es el más precioso que cuando el apóstol Pedro confesó a Cristo, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la declaración de Pedro de Jesús como Hijo del Dios viviente es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Es el tema más precioso de todos. Y por eso tengo el deseo de compartir con ustedes y de ninguna manera me apena ser redundante. Creo que es parte del mensaje de los tres ángeles que tenemos que dar constantemente. Hay personas que me han dicho o que han manifestado en diferentes ocasiones que los engaños finales de Satanás para este tiempo serán la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El espiritismo y el falso día de reposo. Eso es verdad. Pero pónganse a pensar ustedes por un momento, ¿qué pasaría si yo guardo el sábado en honor a un Dios falso? Si yo guardo el sábado en honor a un ídolo, ¿qué pasaría con el pueblo judío que guarda el sábado, pero no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Entonces ellos estarán en lo correcto, estarán en el lugar correcto solamente por guardar el sábado. Evidentemente, hermanos, si guardamos el sábado, si leemos la Escritura, si predicamos el Evangelio, si hablamos de todas estas cosas y lo hacemos en el nombre de un Dios equivocado, entonces todo lo que estamos haciendo es vano. Por eso es tan importante, hermanos, y esto tiene que ver con los engaños del espiritismo en el tiempo final. Yo sé que el tema de la Trinidad tiene que ver con el espiritismo en varias aristas, en varios puntos. Por ejemplo, la sierva del Señor dice en uno de sus escritos que cuando pidamos el Espíritu Santo, no pidamos el espíritu de otro. Así lo dice Elena G. de White. No queremos el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Así lo dice ella. Entonces, en ese sentido, el tema de la Trinidad tiene que ver con el espiritismo, porque podemos estar permitiendo que el espíritu de otro, que no es el espíritu de Cristo ni del Padre, habite en nuestro corazón. Porque la Trinidad nos dice así, nos dice: no es el Padre, no es el Hijo, es otro. Y usted, no es seguro para usted recibir el espíritu de otro. Aparte de eso, tenemos nosotros en la teología moderna, en la teología adventista, para aquellos que quieran corroborarlo pueden conseguir un libro que fue publicado por la Iglesia Adventista, que se llama La Trinidad, que fue escrito por tres autores, por tres pastores. Y estos tres pastores escriben un libro para probar la Trinidad. Como si fuera que el hecho de escribirlo por tres pastores diera más fuerza al argumento de que puede haber una comunión entre tres. Y la conclusión del libro es que nosotros podemos orar hoy, en vez de orar al Padre en el nombre del Hijo, como la Biblia lo dice, podríamos orar directamente al Espíritu Santo. Esa es la conclusión del libro. Es decir, no orarle al Padre, no orarle al Hijo, sino orarle a otro, que es el que en definitiva está con nosotros aquí en la tierra.
porque el Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo, el que está con nosotros es otro que no es el Padre y no es el Hijo. A pesar de que la Biblia dice que Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de eso, este libro llega a esa conclusión. En ese sentido, también la Trinidad tiene que ver con el espiritismo, porque estaríamos orando a alguien que no es el Padre y que no es el Hijo. Y aparte, la Trinidad, y sobre todo el falso Espíritu Santo, tiene que ver con el espiritismo, y lo podemos ver claramente en las manifestaciones extravagantes que se da en el mundo cristiano evangélico. ¿A qué me refiero con manifestaciones extravagantes? Recién lo mencionó nuestro hermano Víctor. No podemos encontrar un solo caso, dijo Víctor, en toda la Biblia donde haya personas saltando o bailando como locos o cayéndose como muertos por manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que la Biblia muestra como una manifestación del Espíritu Santo es un cambio de corazón. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y aparte la habilidad de hablar en otros idiomas para llegar a personas que no entienden la lengua de uno. Entonces, si el Espíritu Santo me da el don a mí de hablar en inglés para llegar a personas que hablan en inglés y que no me entenderían en español, ese es un fruto del Espíritu. Así que podemos ver también una relación con el espiritismo, sobre todo en las manifestaciones que se dan en las iglesias evangélicas del falso reavivamiento del Espíritu Santo. Evidentemente ese espíritu no es el Espíritu de Dios, donde se hacen las cosas desordenadas, todos hablan a la vez a los gritos y nadie entiende nada. Esa no es una manifestación, evidentemente, del Espíritu Santo. Pero lo que voy a hablar en esta mañana, hermanos, no tiene que ver con ninguna de esas aristas. Tiene que ver con otro aspecto del tema de la Trinidad y su relación con el espiritismo. Y aunque ustedes no lo quieran creer, tiene que ver con el reconocimiento de Jesús como el Señor. ¿Cómo es esto de reconocer a Jesús como el Señor? Vamos a ir profundizando sobre esto. Yo les voy a pedir que ustedes anoten los textos. Yo voy a dar tiempo igual para leerlos a cada uno, pero hay muchos que no vamos a tener tiempo de leer o de buscar, así que anótenlos. El primero que vamos a leer está en Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Vamos a ver este texto para mostrar que para Dios todo tipo de idolatría es lo mismo. Todo está relacionado con el espiritismo. Todo tiene que ver con la obra de Satanás en esta tierra. Ustedes dirán, bueno, pero hay diferentes formas de pecar y diferentes formas de violar la ley, pero detrás de todas esas formas de violar la ley, ¿quién está? Está el mismo espíritu, y ese mismo espíritu es un espíritu de demonio, que hace que nosotros violemos la ley de diferentes maneras. Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículos 19 al 20, que dice así: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos. O sea, si alguien nos dice, pregúntenle a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Desde la antigüedad, el antiguo pueblo de Israel tenía una contienda, Dios tenía una contienda con los dioses falsos, no solamente con los dioses falsos, sino también con los sacerdotes de esos dioses falsos, que eran los encantadores y los adivinos. ¿Quiénes estaban detrás de los dioses falsos y de los baales? Espíritus de demonios. ¿Quiénes estaban detrás de las apariciones de los muertos, a quienes consultaban estos adivinos? Espíritus de demonios, ¿sí? Alguien podría decir, no, pero mirá, Emanuel, el espiritismo es la consulta a los muertos, la idolatría es la adoración a dioses falsos. Sí, ¿y a dónde apuntan todos esos caminos? A lo mismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, para dar un ejemplo y desmistificar esta cuestión, y por qué hablo del espiritismo y la Trinidad, si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, no vamos a ir ahora, aparecen los tres poderes, ¿no? La bestia, el dragón y el falso profeta. Esos tres poderes se unen y son distintos. La bestia es el papado, la Iglesia Católica,
el dragón es el espiritismo abierto, ¿sí? O el paganismo, y el falso profeta es el protestantismo apóstata. Ahora, ¿se practica espiritismo en los tres lugares o no? Absolutamente. Recién nuestra hermana Tania comentaba, lo puedo citar, que muchas veces los brujos, los encantadores modernos, para poder hacer sus trabajos, tienen que ir a depositar ofrendas, ¿dónde? A la Iglesia Católica. Interesante. Muchas veces los brujos, los satanistas, ¿qué necesitan para sus rituales? Hostias consagradas. Entonces, ¿se practica el espiritismo en la Iglesia Católica? Sí. ¿Se practica el espiritismo en el protestantismo apóstata? Sí, con las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Y el dragón es simplemente el espiritismo abierto, que no se disfraza, no dice yo soy cristiano, es espiritismo abierto. Pero en definitiva, ¿qué hay detrás de todo eso? Espiritismo. Si ustedes quieren hacer la prueba, busquen ese libro que yo mencioné de la Iglesia Adventista llamado La Trinidad, vean cómo es la tapa y compárenlo con una tabla Ouija. Y van a ver exactamente el mismo símbolo, que es la triqueta, ¿sí? Los tres círculos unidos. En una tabla Ouija de adivinación de consulta a los muertos está el símbolo de la Trinidad, y en la tapa del libro adventista que habla de la Trinidad está el símbolo de la Trinidad. Entonces, para Dios, para la Biblia, encantadores, adivinos o quien consulta a los muertos, exactamente lo mismo. Vamos a ir a otro pasaje que está en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Deuteronomio, esta es la prohibición que se da al pueblo de Israel. Esta prohibición la tenemos casi de memoria porque es una de las primeras que nosotros leíamos en la fe de Jesús, hablando acerca de los muertos. Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12. Fíjense lo que dice en esta amonestación al pueblo de Israel. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Vamos a dar una explicación sobre esto. ¿Qué significa alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? En aquella época, los dioses paganos de las naciones que habitaban Canaán tenían la costumbre de sacrificar probablemente a sus primogénitos o a alguno de sus hijos. Lo ofrecían a los dioses. ¿Cómo eran esos dioses? Eran ídolos. Y algunos de estos ídolos eran ídolos de bronce o de fundición. Uno de ellos era un ídolo con forma de toro, de fundición, en el cual se le encendía fuego en su interior, con leña. Ese ídolo se ponía al rojo vivo. Entonces, el adorador de ese ídolo tenía que ofrecerle algo a ese dios. ¿Y qué le ofrecía? A su hijo recién nacido, o a su hijo bebé. Lo hacía pasar por encima del fuego. Si la llama tomaba algo de las prendas de la ropa de ese bebé, significaba que ese dios lo reclamaba como suyo, y ese bebé tenía que ser echado vivo en un horno de fundición que era el ídolo. Si ese fuego no se encendía, significa que ese bebé podía seguir viviendo. Y nosotros todavía nos preguntamos por qué Dios mandó destruir naciones enteras. Siempre miramos de parte del victimario y nunca miramos de parte de la víctima. ¿Cuántos llantos habrán ahogado en esos hornos? ¿Qué mentes más perversas podían ser utilizadas por Satanás para elaborar esos sistemas de adoración, donde los inocentes morían de a millares? Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué será que conquistaron y destruyeron a los indígenas que estaban acá? La misma razón, el mismo proceso, Dios refrenando de alguna manera la locura humana. Dios permitió que naciones enteras se extinguieran para refrenar la locura. Si no, Dios tendría que proceder con un segundo diluvio antes de tiempo, por la perversión del ser humano. Así que Dios le dice al pueblo de Israel: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Fíjense lo que va a mencionar: adivinación, juntamente con la adoración a los ídolos falsos, agorero, sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. ¿Hace Dios distinción entre consultar a los muertos, adivinación, sortilegio, adorar dioses falsos? ¿Hace alguna diferencia? Todo eso es espiritismo. Si nosotros adoramos a un Dios falso, ¿estaremos practicando espiritismo? Y esto lo digo para muchos pastores tibios que hoy día dicen, no, pero no es importante el tema de la deidad, si es una trinidad o no, lo sabremos allá en el cielo, cuando lleguemos Dios nos va a revelar. No da lo mismo, hermanos, saber a quién adoramos y a quién no, cuando la Biblia claramente revela a quién va dirigida nuestra adoración. No da lo mismo, no podemos seguir adorando a dioses falsos con una falsa humildad diciendo, bueno, ya Dios nos va a revelar. No da lo mismo. Para Dios, la idolatría es espiritismo, ¿sí? Ahora, vamos a corroborar que los ídolos, detrás de los ídolos estaban los demonios. Salmo 106, versículo 37 y 38, habla acerca de justamente aquellos que sacrificaban a sus hijos a los dioses de los cananeos. Salmos capítulo 106, versículo 37 y 38 dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Qué interesante, hermanos. ¿Quiénes estaban detrás de los ídolos de Canaán? ¿Quién está detrás de un Dios falso? ¿Quién está detrás de un Dios que no es el Dios verdadero? Los demonios, los espíritus de los demonios. O sea, no hay diferencia entre el espiritismo y la idolatría para Dios. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, el texto anterior, por si alguno no lo pudo anotar, era Salmo 106, versículo 37 y 38, y ahora, en comparación con este texto, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, para que veamos, hermanos, que esto pasaba en la época del antiguo Israel, pasaba en la época de los apóstoles, en la época de Cristo, y adivinen qué, va a pasar en nuestros días, y está profetizado que va a pasar en nuestros días. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Interesante. Habían muchos dioses falsos a los cuales adoraban los romanos. Ustedes saben que los romanos tenían una característica como imperio, que no imponían simplemente su propia religión, sino que absorbían las religiones de los pueblos dominados. Y por lo tanto ustedes van a ver en Roma una gran cantidad de dioses que fueron absorbidos de otras culturas que ellos fueron dominando. Entonces ellos tenían muchísimos dioses y a todos esos dioses se sacrificaba. En muchos sentidos, en la gran mayoría de las veces, eran animales que eran sacrificados, y por eso el apóstol Pablo escribe, porque había gente, cristianos, que no sabían si comer o no comida sacrificada a los ídolos. Aunque en otros pasajes él explica que los ídolos no son nada para el cristiano que sabe que hay un solo Dios. Pero en la mente del que sacrifica al ídolo, que le está rindiendo un culto de adoración a ese ídolo, ¿a quién estaba adorando en definitiva? A los demonios. Era exactamente lo mismo que los ídolos cananeos de la antigüedad. Ahora, la Biblia profetiza que en el tiempo del fin va a pasar exactamente lo mismo. Deberíamos estar alerta acerca de conocer la personalidad de Dios y de Cristo. Deberíamos estudiar este tema. ¿Deberíamos minimizarlo? Absolutamente que no. Es sumamente importante. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que nos habla acerca ya no del mundo, ya no de los paganos, sino de la iglesia, y en particular la iglesia del tiempo del fin. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
¿Cuándo será eso, hermanos? En nuestros días. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? No está hablando de gente del mundo, está hablando de gente que profesa ser cristiano, pero que abandona la fe, que abandona la verdadera religión. Algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿Qué va a pasar dentro de la propia iglesia cristiana, dentro del propio cristianismo? Van a haber personas que van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores, espiritismo y a doctrinas de demonios. Tremendo. Esto va a pasar, hermanos, en la iglesia. Y tanto es así que la Biblia profetiza también que va a haber un gran engaño al final, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, podemos leerlo ahora. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, es un gran engaño final que tiene que ver con una falsificación de la segunda venida de Cristo. Satanás va a personificar a Cristo. Esto lo profetiza también Jesús en su sermón profético de Mateo 24. Cuando digan, allá está el Cristo, no vayan. Cuando digan, miren, está aquí o está allá, no vayan, porque cuando Cristo venga de verdad, va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todo ojo le verá. Pero va a haber una falsificación de la venida de Cristo, ¿sí? Y esto está profetizado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10, que dice así: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, y yo remarqué esa palabra, ¿quién es el Señor? ¿Quién se anima a decirme quién es el Señor? Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor, Cristo Jesús, matará. Yo sé que a mucha gente no le gusta esta palabra, pero ahí dice que el Señor Jesús matará a ese inicuo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué interesante. Dice que Cristo cuando venga va a destruir a ese inicuo, lo va a matar con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué tremendo, hermanos. Va a haber un gran engaño al tiempo final, cuando Satanás va a personificar a Cristo y va a hacer muchos milagros y muchas señales, a tal punto de que va a engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Ahora, vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el punto central de este tema de hoy. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. El engaño va a ser en el cristianismo y vamos a ver en qué va a consistir ese engaño. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué interesante esto, hermanos. Vamos a analizar un poquito este pasaje. Dice que estas personas, estos falsos maestros que se van a introducir en la iglesia, van a introducir herejías destructoras encubiertamente, y dice algo más: negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo es esto? Que van a haber falsos maestros cristianos que van a enseñar herejías negando al Señor que los rescató. ¿Se va a parar alguien en el púlpito un sábado, un domingo, a predicar y va a decir, yo no creo en el Señor Jesús? ¿Será esa la manera de negar al Señor?
Tiene que haber otra manera un poco más sutil, no puede ser algo tan obvio, evidentemente. ¿Qué significa negar al Señor que los rescató? Bueno, hay varias maneras de negar al Señor. Recién hace un ratito, cuando leímos un pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablaba acerca de que el Señor iba a matar al inicuo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y yo les pregunté a ustedes, ¿a quién se refiere con el Señor? Y todos dijeron al unísono, a Cristo Jesús. ¿Y por qué no se refiere al Padre? Interesante esto. ¿Qué significa negar al Señor? Porque el Padre también, obviamente, es Señor. Pero cuando la Biblia habla del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, ustedes van a darse cuenta de que en líneas generales no se refiere al Padre. De hecho, en muchas ocasiones aparece tanto el Padre como el Hijo, y en algunas hasta aparece el Espíritu Santo, pero al que se le llama el Señor es al Hijo. Ahora, ¿cómo hace un pastor apóstata que va a estar introduciendo esas herejías para negar al Señor? ¿Qué significa negar al Señor? Bueno, hay varios ejemplos que podemos dar acerca de esto. El unitarismo, por ejemplo, considera que el Padre y el Hijo son el mismo ser, por lo tanto no existe un Dios y un Señor, serían exactamente la misma persona. Ahora, el trinitarismo considera que los tres son exactamente iguales, por lo tanto no habría un Dios y un Señor, habrían tres dioses o tres señores, que son exactamente iguales. Pero fíjense lo que dice la Biblia, y tomen nota solamente de estos versículos, no lo vamos a leer. Salmo 110 dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Quién es el Señor? Jesús. El Hijo. ¿Cómo hago yo para negar al Señor? En este pasaje de Salmo 110 aparece Jehová y aparece el Señor. Si vamos a 1 Corintios 8:6, no hay que buscarlo, anótenlo solamente. Dice, hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Hay un Dios y hay un Señor. No estamos negando de que Dios el Padre no tenga un señorío, pero los títulos utilizados son Dios y Señor. Otro texto que pueden anotar, Judas capítulo 1, versículo 4, que dice que se iban a introducir encubiertamente hombres para distorsionar la verdad de Dios. Dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo negar yo a Dios y al Señor Jesucristo? ¿Cómo se niega eso? Con la Trinidad, con la unicidad. Estos son solamente algunos pasajes. Y si quieren hacer un estudio más exhaustivo, pueden leer todas las salutaciones de todas las cartas del apóstol Pablo, salutación inicial y salutación final, y en todas el apóstol Pablo dice la paz de Dios y del Señor Jesucristo sean con todos vosotros. En todas, hermanos, en todas. Y aun cuando se mencione al Espíritu Santo también, siempre es Dios una persona y el Señor otra persona. ¿No será que negar al Señor que los rescató significa negar que Jesucristo es el Señor nombrado por el Padre? ¿Que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios? Vamos a ver un par de pasajes que esto sí lo vamos a leer. Uno de ellos está en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Qué significa, hermanos, negar al Señor? Que es parte de la apostasía final en estos últimos días. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11, habla acerca de la humillación de Cristo que se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por nosotros. Y fíjense cómo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Qué interesante, hermanos. ¿Acaso Cristo necesita ser exaltado? Evidentemente el Padre lo exaltó. Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Amén. para la gloria de Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Qué raro que es esto, hermanos. Qué tremendo que es esto, hermanos. Dios está exaltando a su Hijo Jesucristo. Él va a hacer que toda rodilla se doble, aún la de Satanás, aún la de los impíos al fin del milenio, para que toda lengua confiese lo que hoy se está negando, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Amén. Reconocer que Jesús es el Señor no es reconocer simplemente que Jesús es Dios. Reconocer que Jesús es el Señor es que Dios lo exaltó y lo puso como Señor. Y eso es lo que la Trinidad nos impide reconocer. Porque no debería el Padre exaltar al Hijo, el Hijo ya estaba exaltado. El Padre no debería nombrar a su Hijo nada, porque el Hijo ya sería uno de los tres coeternos. Y si fuera unitarismo, el Padre no debería exaltar al Hijo, el Padre y el Hijo es la misma persona. Pero si entendemos correctamente las Escrituras, de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, entonces es necesario que el Padre proclame a su Hijo como Señor y haga que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Quiénes son los que niegan al Señor que los rescató? Aquellos que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leer otro texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Alguno de ustedes me va a decir, no, pero si es el Hijo, ¿era Señor por naturaleza? Sí, era Señor por naturaleza, pero ¿saben qué? El conflicto en el cielo comenzó por un cuestionamiento acerca del señorío de Cristo. Y fue necesario que el Padre declare quién era su Hijo y la autoridad que tenía. Era necesaria esa proclamación. Era necesario que se abra el cielo y diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, a él oíd. Era necesario proclamar que Jesucristo era el Señor, para que no queden dudas. Si fuese una Trinidad, ¿habría una necesidad de proclamar que Jesucristo es el Señor? Absolutamente ninguna. Es más, el mismo Cristo podría haberlo dicho. Pero como Cristo se sujeta a su Padre en todo, esperó que el Padre declarara acerca de él que él era el Señor. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, versículos 34 al 36. El apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, texto que citamos hace un rato, dijo el Señor a mi Señor. Ustedes saben que el original, como dice ahí, dijo Jehová a mi Señor, lo leímos recién en Salmo 110. Solo que tenemos que tener en cuenta que en todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, fue reemplazada por la palabra Señor. Pero ahí está bien distinguido quién es el Padre y quién es el Hijo. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién hizo a Jesús Señor y Cristo? ¿Quién le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre? El Padre. Pero si nosotros no aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos negando al Señor que nos rescató. Estamos negando la relación filial entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto estamos dispuestos a aceptar a un Dios falso, a un ídolo. Y detrás de todo ídolo, mis hermanos, está Satanás, están los espíritus de los demonios. Vamos a concluir con un pasaje que fue la base de este tema, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Yo nunca había entendido esta cita, aunque me la habían pasado, me la pasó el hermano Richard, a quien le mando un fuerte abrazo. Él me la pasó hace un tiempo, después la volví a encontrar, pero no la entendía
¿Qué relación tiene esto con el espiritismo? Ahora cierra todo. El espiritismo es negar a Jesucristo como el Señor proclamado por el Padre como el Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 al 23, ahí se nos habla acerca del padre del espiritismo, del padre del engaño, básicamente del anticristo, que va a aparecer en el tiempo final, según nos dice la Biblia, pero que ya estaba obrando en los tiempos de Pablo, el misterio de iniquidad. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso sabemos que es Satanás, el gran engañador. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Es el anticristo el que niega la Trinidad? No. El anticristo es el que niega que hay un Padre y que hay un Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, que niega al Señor, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, el que con su boca confiesa que Jesucristo es el Señor, esto estoy agregando yo, tiene también al Padre. El conflicto en el universo comenzó porque Satanás no quería someterse a la autoridad del Hijo. El Padre tuvo que hacer patente la autoridad del Hijo, que por ser Hijo tenía el mismo derecho que el Padre. Y hoy nos dice a nosotros, ¿aceptás a mi Hijo? Y nosotros decimos, lo acepto si no es Hijo. Pero si es Hijo no lo acepto. Eso es lo que está diciendo el mundo cristiano. El mundo cristiano no quiere reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con el espiritismo? Quiero que pongas la cita, por favor, para que los hermanos la puedan leer. La iba a leer yo, pero prefiero que ustedes la lean, hermanos. Nunca había entendido esta cita, hoy la entiendo perfectamente. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 674, párrafo 3, y dice así: así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Cuál es la característica principal de los maestros espiritistas? Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y escuchen lo que dice al final: el espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Tremenda cita, hermanos. ¿Cuántas veces leí esta cita? Me la mandó el hermano Richard, la leí en internet, la encontré un montón de veces. El espiritismo niega al Padre y al Hijo, niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios. La Biblia lo decía. ¿Por qué? Porque si negamos al Padre y al Hijo y aceptamos cualquier otra interpretación de la personalidad de Dios y de Cristo, vamos a caer ¿en qué? En idolatría. Y la idolatría es espiritismo. Vamos a abrir nuestro corazón a otro que no es el Padre y el Hijo. Vamos a estar orándole a otro que no es el Padre y el Hijo. Y por lo tanto vamos a ser desviados por espíritus de demonios, ¿sí? Y por doctrinas erróneas en este tiempo final. Hermanos, estudiemos este precioso mensaje. No cerremos nuestras puertas a la luz que pueda llegar de este mensaje. Vamos a estudiar la humanidad de Cristo, su encarnación y la relación con el Padre por la eternidad. Dios tiene todavía rayos de luz para nosotros sobre este tema. Que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado.